Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la función del ser humano frente al dinero y cómo es necesario que tú y yo comencemos a practicar una vida más sencilla en relación con el tema de las finanzas. El Salmo, capítulo 8, nos dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, hablando acerca de que Dios le dio al ser humano la bendición de administrar todos los bienes que hay debajo del cielo y que son pertenecientes a Dios. Tú y yo somos administradores, no somos dueños. El único dueño de todo es Dios. Y ese principio tenemos que tenerlo claros en nuestra vida personal. Por lo tanto, como administradores de Dios, de la riqueza que Dios nos ha confiado, tenemos que mantenerlos en simple fidelidad en cuanto al manejo de las 4T, que le llamo yo, de la mayordomía cristiana. Debemos ser fieles administradores de los tesoros que Dios nos ha confiado en cuanto a los bienes, el dinero, las finanzas, en cuanto a nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice la Escritura en 1 Corintios, es templo del Espíritu Santo. En cuanto a los talentos que Dios nos ha dado y que nos ha permitido aprender muchas cosas en la vida, algunos son médicos, abogados, arquitectos, costureras, administradores, y cómo a través de esos talentos podemos también servirle a Dios. Y en cuanto a estas tres, tesoros, templo, talentos, requiere también que haya una sana administración de ellos, más nuestro tiempo. El tiempo en el cual tú y yo podemos hacer esos otros tesoros es fundamental, porque donde tú inviertas tu tiempo es ahí también donde está tu corazón. En Corintios, capítulo 4, verso 2, dice la Escritura, ahora bien se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, como administradores, somos responsables de la administración y el manejo de los tesoros que Dios nos dio. Hay una enseñanza acerca del mayordomo infiel, en el cual Jesucristo relata cuáles son las características que él espera de alguien que administre bien la hacienda que le deja el dueño de la propiedad. Y tú y yo, amado amigo y amado hermano, necesitamos ser fieles en todo lo que tenemos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, debemos manejarlo con fidelidad. Si Dios te dio, por ejemplo, un ingreso, hay que ser fieles al Señor. Hay que ser agradecidos con Dios, aportando para la obra de Dios con nuestro compromiso en nuestras finanzas. Por ejemplo, Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec. Jabes propuso en su oración darle a Dios el 10% de todo lo que tenía. Y así el diezmo es una manifestación de una actitud de agradecimiento al Creador por las finanzas que nos ha proveído durante un mes o una semana o un día. A Dios le damos el 10% y administramos sabiamente el 90% que nos queda. También debemos ser fieles en pequeñas cosas. Dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Lo decía ayer. Y en esa fidelidad es donde encontramos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si usted y yo cumplimos los mandamientos de Dios
y los guardamos por amor a Dios y amamos a Dios a través de esa fidelidad, el Padre Jesucristo nos va a amar y Él se va a manifestar a nosotros. Eso lo dice San Juan 14:21. Al aplicar estos principios de serles fieles a Dios, Dios será fieles con nosotros en el manejo de nuestras finanzas. Vamos a ir desarrollando ese carácter que Dios espera que tú y yo desarrollemos en nuestra vida diaria. Y Él va a ir revelando su carácter y va refinando nuestro carácter a la manera de que cuando tú recibas 10 colones, le des a Dios un colón y tú recibas 1.000.000 de colones, no vas a tener problemas en entregarle al Señor el 10% de ese 1.000.000 de colones, es decir, 100.000 colones. La revelación del manejo de nuestras finanzas, les decía que es una revelación de cómo estamos con nuestra condición espiritual para con Dios. Cuando sabemos manejar nuestras finanzas, Dios también nos va dando capacidad y sabiduría para ir saliendo de nuestras deudas y nos va a ir dando entendimiento para también ahorrar para el tiempo del futuro. Así como en la historia de José, donde tuvo un sueño de que venían 7 vacas flacas y luego 7 vacas gordas y entendió que vendría sobre Egipto 7 años de hambruna y 7 años de prosperidad. Durante el tiempo de prosperidad, José convenció al faraón de que había que ahorrar para los 7 años de vacas flacas y así pudieron salir adelante de esos años de hambruna. Así tú y yo vamos a tener sabiduría para que cuando tengamos abundancia podamos salir de deudas y también podamos ahorrar para el tiempo de la escasez. Aprendemos también de la naturaleza. Así es que, amado amigo y hermano, es muy importante tener mucho cuidado con el manejo de nuestras finanzas personales y también con las enseñanzas que algunas personas dan en diferentes medios. Hay personas que dicen que nosotros debemos ser pobres porque los cristianos no podemos tener bienes. Hay otros que dicen que no, que los cristianos tenemos que ser ricos, millonarios, porque si no, no se refleja la voluntad y la bendición de Dios en nosotros. Ni hay que ser pobres, ni hay que esperar ser ricos para demostrar el Dios que tú y yo tenemos. Simple y sencillamente, el pueblo de Dios tiene que aprender a ser fiel en lo poco y ser fiel en lo mucho. Hay gente que dice que es malo tener muchos bienes porque nos apegamos a ellos y nos olvidamos de Dios. Otros dicen que no, que es un derecho tener bastantes bienes y cómo no podemos tener tan abundancia de bienes. Simple y sencillamente, en lo poco o en lo mucho, en la abundancia o en la escasez, tú y yo lo que debemos tener claro es que debemos ser responsables en el manejo y en la administración de los bienes que Dios nos confía, sean estos pocos o sean estos muchos. Hay gente que cree que en la vida única y exclusivamente hay que trabajar para cubrir las necesidades. Otros dicen que no, que hay que trabajar para volverse rico. Simple y sencillamente, amado amigo y amada amiga, tú y yo tenemos que ver el trabajo como un medio que Dios nos da para poder servir en la vida cristiana al prójimo, para poder ser útil a la sociedad, para poder ser útiles a Dios y presentar a Cristo a la gente que Dios nos permite presentar en nuestro trabajo. La pobreza o la riqueza no es el fin en sí mismo, sino ser sabios administradores de la gracia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes estos principios porque hay personas que tienen temor de gastar el dinero, tienen tristeza
cuando tienen que usar el dinero para algo, porque lo ven quizá como si fuera un Dios y se limitan a disfrutar de la vida cristiana y de las finanzas como realmente tenemos que hacerlo. Y hay personas que también toman el dinero que se ganan y lo gastan de manera irresponsable en vicios, en juegos de azar, en placeres vanos de este mundo, y cuando se dan cuenta se quedaron sin dinero y no asumieron la responsabilidad del manejo adecuado de sus finanzas. Así es que haga del manejo de las finanzas una devoción y una responsabilidad, una devoción mediante la cual usted se compromete con Dios, con usted y con sus seres queridos, de ser un sabio administrador de los bienes y las finanzas que Dios le confía. Aprenda cada día a administrar las finanzas a través del estudio de la palabra de Dios, donde encontramos muchos principios y valores que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida y más libertad financiera, siempre sirviéndole a Dios con humildad. Que el Señor te bendiga.